Hola, mucho gusto, bienvenidos otra vez. Esta es la segunda parte de esta serie de videos sobre el Templo Colonial de Orosi y el Museo Colonial de Orosi. Entonces, ahorita nos situamos en el Museo Colonial de Orosi, que antiguamente fue utilizado por los misioneros franciscanos como convento, como su casa. Si quieren, nos acompañan, pasan por acá. Esta es la recepción. Acá tenemos artesanías y souvenirs también que los hacen las mismas personas locales de la comunidad de Orosi. Y justo a la mano derecha tenemos la entrada a la sala principal del museo. Esta es la sala más grande que tiene el museo y cuenta con mobiliario, con objetos utilitarios, pero también con obras que decoraban tanto el convento como el templo en aquel tiempo. Tenemos, como les decía, mobiliario como el camastro. Este es original. Vemos que en vez de utilizar madera o otro tipo de soporte, lo que utilizaban era cuero. El confesionario de la época y el púlpito. El púlpito en las ceremonias católicas es lo que se utiliza para dar la palabra. En la parte antigua o en iglesias también europeas se utiliza que la persona que va a hablar sobre la palabra de Dios esté un poco más arriba que todas las personas que estamos escuchando, porque esta es una forma de representar también esa correspondencia con lo sagrado de la palabra, de lo que se está diciendo, según las creencias de la religión católica. Luego tenemos el comedor, que según el archivo también fue utilizado por los misioneros franciscanos, y una serie de bancas que antiguamente estaban en el templo colonial, pero que ahora son parte del museo. También en las paredes tenemos acompañados obras de arte, piezas que muchas veces han sido donadas al museo por su correspondencia con temas religiosos, y también contamos con piezas que no son antiguas o coloniales, como el Jesús con San José, pero que sí representan el espíritu del patrono San José Cabécar. Luego tenemos piezas que sí son coloniales, como esta pintura de San Miguel Arcángel, que vemos también, como lo vimos en el video anterior, de esa expresividad o ese realismo mágico que corresponde mucho al barroco popular. Tenemos otra pieza que es antigua, no tenemos mucha información sobre él, pero es una obra sobre David y Goliat, que es parte como de los temas más utilizados por la religión católica, y es la historia de David y Goliat. Igual es con un carácter o con elementos visuales al estilo barroco. Luego, por el otro lado, tenemos elementos pictóricos sobre la Virgen, la Pasión de Cristo. Esta pintura es tiene una cantidad de elementos icónicos y simbólicos muy importantes para esta Virgen. Se llama la Inmaculada Concepción. No voy a detallar, más bien los invito a que puedan visitar el templo y poder ver cada elemento que identifica a la Virgen de la Inmaculada Concepción, como por ejemplo el arco de las estrellas. Entonces tenemos a esta pieza que se llama la Virgen de la Inmaculada Concepción, y los invito a venir al museo. No voy a detallar muchísimo en los iconos que tiene, pero sí son elementos que representan a la Inmaculada Concepción. Hablando de esos elementos y de detalles de una pintura, tenemos
la obra bidimensional más importante en el museo y en la parroquia de San José de Orosi, que es la muerte de San José. Es una representación de ese momento en el que San José pasa al cielo, a la parte divina, y también tenemos ciertos elementos importantes para representar esa muerte. Por ejemplo, hay unas velas que se están apagando, está el ángel o los ángeles esperando el alma de San José, contamos con la presencia de Jesús, de la Virgen María, el resplandor en la cabeza de las figuras es diferente. Y algo muy interesante es el triángulo del ojo que todo lo ve. Además, algo que acompaña siempre el camastro con la muerte de San José es la tela café de San José, y vemos en la misma obra que hay en la piel, en ciertos elementos ya se ve ese deterioro del cuerpo. Ahora, una historia de la religión católica que acompaña la muerte de San José es que, claro, cuando Jesús muere y resucita, nos da o nos hace esa salvación a todos los humanos, pero San José muere antes de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué había en ese momento cuando alguien se moría antes de Jesús? Bueno, se dice que San José murió antes para poder salvar o para poder apoyar esas almas que iban al cielo. Entonces por ahí va la historia de este cuadro. También que se me olvidó mencionar es que la muerte de San José y mucho de la vida de San José no están en los testamentos, no está en el Viejo o en el Nuevo Testamento principalmente. Está en los apócrifos, que son lecturas que se encuentran sobre Jesús y la vida de Jesús, pero no necesariamente están escritas para uno poder escucharlas como público en la misa, por ejemplo. Pero se pueden encontrar y leer. Algo interesante que podemos ver en este cambio de sala es lo ancho de los muros de las paredes. Se dice que los misioneros franciscanos podían estar dentro de las paredes, dentro de los muros. Entonces, entre acá y acá, podían caminar por dentro. Pero eso es parte del mito de las historias de la época colonial. Vamos a la siguiente sala, que es la sala donde están las piezas tridimensionales o escultóricas, referente también a los santos que forman parte de las fiestas patronales, de los momentos o eventos importantes para la comunidad. Por ejemplo, el día de San Isidro del General. Tenemos también aquí la imagen, la escultura de Santa Rita. Estas fueron, esta por ejemplo fue una restauración que se hizo en 1972, 75 aproximadamente, y a la cual le hicieron detalles en las vestiduras, en el rostro, pero claro, con el paso del tiempo pues se ha deteriorado también un poco más. Luego tenemos muchas piezas de diferentes pasitos, de figuras que vienen en este complejo de hablar del nacimiento de Jesús, cuando es en diciembre, en Navidad. Entonces acá tenemos un pasito. Este pasito era de que venían caballos y una serie de personas llegando a ver a Jesús, pero también por el paso del tiempo se ha ido deteriorando y también algunas se han ido del museo por diferentes razones.
Luego tenemos otras imágenes de la Virgen yaciente. Y llegamos a una imagen muy impactante que es Jesús crucificado y yacente. Esta es otra pieza que es móvil, es de la época colonial, alrededor o aproximadamente del siglo XVIII, XVII. Y se puede mover las extremidades, entonces esta pieza perfectamente puede estar en la cruz de madera. Pero lo interesante también es ver cómo se le ve la sangre, el realismo que tiene ese horror a la muerte, la cara, el rostro, el gesto, es muy expresivo. Y esa fuerza que tiene la pintura, la obra, la gestualidad, es parte o determina parte del estilo barroco de la época. Muchas veces pasa que nosotros en tiempos modernos, contemporáneos, pues tenemos la televisión, ¿no? Imaginémonos un caso de estos programas de televisión donde está el policía bueno y el ladrón malo y hay un conflicto y puede haber sangre, ¿no? Y eso a veces, dependiendo de la escena, nos causa un poco de desprecio, de horror inclusive. Bueno, un poco es considerada esa sangre en la época barroca porque no había televisión. Ya nosotros estamos un poco permeados de ese dolor o de ese duelo de perder o de ver a alguien moribundo. Pero igual en la época colonial esto era algo extremo. Y por esa razón la sangre es tan roja, tan fuerte también, y hay mucha por todo el cuerpo. Seguimos con piezas de los pasitos que han pasado por aquí, por Orosi. Y estos son los pequeños niños Jesús, algunos acostados, otros sentados. Y podemos ver diferentes estilos en cada uno. Pero algo que ahora noto es los ojos. Los ojos siempre están bien abiertos. Hay una historia, una teoría que viene desde Egipto, donde la parte visual de los ojos, por estar abiertos, es que están viendo a Dios. Están tan abiertos que están viendo esa parte celestial y no están viendo lo que está alrededor. Entonces, bueno, a mí me gusta pensar que esa teoría la trajeron para acá e hicieron piezas con ojos grandes porque están viendo algo celestial. En la pieza de San Miguel Arcángel podemos ver el deterioro que ha existido en más de 100 años, puedo decir. Esta pieza sí se restauró en 1972-75, pero también un aspecto de la curadora en ese momento fue dejar en visto el deterioro también de esta obra, y escogió esta particular para que se pueda ver ese cambio. Entramos a la tercera sala del museo. Esta sala también es importante porque mantenemos ciertos elementos traídos desde Guatemala, desde la Nueva España, como lo son la parte textil, la parte bíblica con los libros. Acá tenemos unos cantos en latín, unos cantos escritos en latín. Luego en los libros unos son Biblias, otros, por ejemplo, hay temas interesantes como en este que está abierto en la parte del exorcismo, que esos son temas que tal vez a las personas les llame mucho la atención. Y en cada uno podemos ver elementos visuales muy, muy ricos a nivel de color, a nivel de figura, a nivel de línea.
Luego seguimos caminando, tenemos otros elementos, ya les digo, utilitarios en ese momento, en el momento de la consagración del pan en la misa, en este encuentro que hace la religión católica entre los creyentes y Jesús. Y luego podemos continuar a la última sala. Esta última sala está un poco permeada por la comunidad autóctona de Orosi. Y acá podemos ver elementos de piedra, elementos de cerámica, esculpidos por los aborígenes que antes vivían aquí o que migraron a Orosi. Por ejemplo, acá tenemos ocarinas. Las ocarinas son instrumentos utilizados para hacer diferentes ruidos, tal vez de pájaros, de felinos, y con esto pues era la vida de las personas en aquel momento de la época colonial. También tenemos vasijas, frascos, y con detalles muy, muy reconocibles también sobre los animales que habían. Por ejemplo, acá tenemos una danta que ahorita podemos ver dantas en Tapantí con muchísima suerte, claro, pero las podemos ver. Contamos con ellas, hay elementos de lagartos, son piezas zoomórficas, eso significa que tienen elementos tanto de humano como de animal. Esto se vincula con la cosmovisión indígena cuando esta persona, el chamán, se transfiguraba y estaba entre los dioses. La representación de ello eran estas especies de figuras zoomórficas o a veces también antropomórficas, una combinación de elementos del cuerpo humano o animal. Luego tenemos, estas son las puertas originales de la iglesia, y luego en las paredes tenemos tablas talladas que lo que les comentaba en el video sobre el templo colonial era que se habían tenido que quitar por las dimensiones que tenían. Acá las tenemos guardadas. Y bueno, para finalizar este recorrido terminamos con estos elementos de piedra que también son parte de la vida útil y diaria de las personas autóctonas, aborígenes de aquí de la comunidad de Orosi, que ya les digo, estaban acá o migraron acá. Estas piedras están talladas y están hechas para poder utilizarlas en la cocina, en la lavandería, en diferentes aspectos de la vida, y que son muy curiosos. Si les ponemos atención, tienen detalles, un estilo interesante en cada una de ellas, y ciertas tallas que representan un poco la habilidad técnica que se tenía con este elemento o con esta estructura. Un poco para narrar otras historias, tanto los elementos de piedra como los elementos de cerámica muchas veces fueron donados por los mismos vecinos que los encontraron en las fincas alrededor del templo. Entonces también queda la duda si en otros momentos, en otras ubicaciones, en otras montañas, en otras fincas, se puedan encontrar muchas más. En esta sala también podemos encontrar esta herramienta que es muy curiosa porque en la época colonial así es como hacían la hostia. Este pan o esta galletita que según la religión católica es parte de la tradición y parte de la comunión, recibir a Jesús en el cuerpo, y esto es parte de la práctica religiosa, pero con esta herramienta se hacían esas galletitas, se aplastaban. Acá podemos ver ciertos detalles de ese grabado, esa inscripción que tenían las hostias. Esta circunferencia es mucho más grande, fueron utilizadas por los misioneros franciscanos en aquella época, y simplemente es una prensa para hacer la hostia. Se ponía acá
el alimento y se aplastaba. Entre los textiles tenemos estos detalles de libros que son libros ilustrados. La técnica de estos libros ilustrados es que con un pincel muy fino se va coloreando el marco de esa escritura sagrada. Es sagrada porque tiene el dorado, el rojo, que son colores representativos de lo sacro, y tiene detalles ornamentales, florales, figuras como ángeles, rostros, y todo esto hecho a mano.